Medicamentos inmunosupresores. Perdón, mi mente se quedó en blanco. Un momento. En tiempos anteriores, lo más significativo para mí habría sido contar con una familia completamente perfecta. Quería que todo fuera ideal. Me esfuerzo mucho por tener una familia ideal. Pensaba que sentía un dolor enorme porque tenía un amor profundo, pero ahora me doy cuenta de que en realidad tenía expectativas altas de que alguien más cumpliera mis necesidades. Y la pérdida de esa persona que solía satisfacer mi necesidad de amor me hizo sentir completamente desprovisto de amor y que no podría sobrevivir sin ello. Constantemente esperamos cosas de los demás. Esperamos que nos respeten, que nos comprendan, que nos escuchen. Queremos que papá nos preste atención. Queremos que mamá nos consuele. Queremos que los hermanos nos acepten. Así que otras personas son la fuente de la aceptación que necesito y la pertenencia que necesito, la armonía que necesito y la seguridad que necesito. Y así sucesivamente. Y no tenemos que esforzarnos por crear estas expectativas. Simplemente las tenemos de manera natural. Me involucro en relaciones, busco relaciones o estoy en relaciones con el propósito de recibir lo que pueda. Recibir. Tomas de ellos, te alimentas de ellos y simplemente das lo que tomaste de ellos. Eso se manifestará y se reflejará en tu comportamiento y en tu propio cuerpo también. Las personas son evidentemente dependientes en el ámbito espiritual, porque constantemente estamos en la búsqueda de que nuestras necesidades espirituales sean satisfechas desde algún otro lugar. Así es como nacen los niños. Están en la búsqueda de alguna otra persona o de algo adicional para poder satisfacer sus necesidades espirituales. Pero existe esta ilusión que nos hace pensar que podemos ser espiritualmente independientes. Sabes, me amo a mí mismo, y así te he amado con mi amor, te he respetado con mi respeto, te he entendido con mi comprensión, te he honrado con mi honor, y así sucesivamente. Y así, desde ese punto de vista, nos vemos como espiritualmente independientes. Lo que aprendí sobre la causa de mi enfermedad fue que la enfermedad siempre se correlaciona con la pérdida en la vida de una persona y que esta concepción de pérdida personal provoca una disfunción en el organismo. Y como dije, sentí que había perdido algo muy, muy preciado para mí. Que quería tener una unidad familiar intacta, una familia armoniosa, quería envejecer con alguien y quería que mis hijos crecieran con una familia que estuviera unida. Y por supuesto también tenía mucha culpa porque fui yo quien se había ido. Sin embargo, simplemente no podía funcionar bien. Me encontraba, ya sabes, completamente destrozado, tanto física como mentalmente, y no sabía otra forma de seguir cuidando de mis hijos y continuar viviendo. Para mi trabajo visito a las personas en sus casas y hablo con ellas. Reviso un historial de todos sus problemas de salud. Abordamos diversas cuestiones de índole social, así como diferentes problemas relacionados con la salud. Realizamos un examen físico detallado. Y según mi experiencia, la pérdida de un ser querido cercano parece ser la mayor pérdida que las personas me manifiestan. Y creo que proviene de las necesidades espirituales que tenemos. La necesidad de amor, la necesidad de alegría, la necesidad de valor. A menudo tratamos de satisfacer estas necesidades con quienes nos rodean, con nuestros seres queridos. No todas las pérdidas nos conducirán inevitablemente a la enfermedad. Solo son aquellas cosas que pierdes y consideras como verdaderamente propias.
Y cuanto más valioso considero lo que verdaderamente me pertenece, mayor será el sufrimiento si llego a perderlo. A nivel espiritual, no podemos alcanzar la misma tolerancia que poseemos en el ámbito físico. Esto implica que podemos tomar medio aliento y aún así estar bien. Podemos experimentar un déficit de oxígeno hasta cierto grado en nuestra sangre. Seguimos con vida. Puedes utilizar una cantidad menor de agua y estar bien, o descansar menos y aún así estar bien. Así que efectivamente llegas a un límite en la tolerancia. Sí, entonces el sistema se derrumba. Si consumes una cantidad muy pequeña de alimentos, entonces te encuentras desnutrido. Si consumes en exceso, entonces tienes sobrepeso. En cuanto a las necesidades espirituales, hablamos de ser o no ser. Es todo o nada. El amor debe ser al 100%, la seguridad debe ser al 100%, por eso nos sentimos inseguros. Si no estamos seguros al 100%, las cosas no son realmente seguras. No puede haber seguridad a medias, no es posible. Tu esposo no puede ser leal contigo durante 364 días al año y luego únicamente el día 365 no serlo. Eso se consideraría una traición. ¿De verdad? Entonces no existe la lealtad. Es similar a lo que sucede con la verdad. O existe la verdad o existe la mentira. Una pequeña mentira que puedas percibir de otra persona te sumirá en una angustia profunda porque no puedes manejar las mentiras. Nuestras necesidades espirituales, como armonía, seguridad, verdad, pertenencia, entre otras, las necesitamos por completo. No hay una necesidad parcial de ellas. Tenemos una necesidad completa de esas cosas, y puedes tener demasiado poco, pero nunca puedes tener demasiado de ellas. Lo que me di cuenta es que una persona nunca puede proporcionarme el amor que necesito porque ellas también necesitan amor y que debe haber una fuente de amor fuera de nosotros. Y no puede ser otro ser humano porque cada ser humano necesita esas cosas y las necesita de esa manera. Entonces, ¿cuál es esa fuente que necesito? Bueno, esa fuente es Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es precisamente aquello que necesito. Él es el amor que necesito. Él es la compasión que necesito. Él es el respeto que necesito. Él es la comprensión que necesito. Él es la armonía, seguridad, verdad, sentido de pertenencia y más, todo lo que necesito. Él es. Y me lo ofrece de manera constante sin ningún tipo de déficit. Es algo personal. Está interesado en mí, en mi vida y en lo que pasa a mi alrededor, y es totalmente desinteresado. Y me lo ofrece por mi bienestar, no por el suyo propio. Había crecido siendo cristiano, pero en ese momento realmente me cuestionaba si Dios existía, si verdaderamente existía. Estaba profundamente enojado con Él porque parecía que no tenía absolutamente nada que ofrecerme. El Dios que había concebido en mi mente, a quien yo creía responsable de todos mis problemas, en realidad era la verdadera fuente del amor genuino, y estaba pacientemente esperando a que yo aceptara el amor que tenía para ofrecerme. Y era tan sencillo como que necesitaba recurrir a Él para alcanzar la plenitud completa que estaba buscando en otra persona. He tenido pacientes a los que he visitado que no quieren oír nada sobre Dios, no quieren que se discuta nada espiritual. Y en esa situación es un tanto distinto, es una perspectiva diferente. Cuando la gente viene y dice, bueno, no creo en Dios y cómo puedo satisfacer mi necesidad de Dios, mi argumento es muy simple. Necesitamos saber que hay cosas que podemos elegir, pero también hay cosas que no podemos elegir. No escogemos vivir. Esa no es nuestra decisión.
No podemos elegir por qué vivimos, nuestras necesidades. No podemos elegir cómo satisfacer esas necesidades. No podemos elegir de dónde satisfacer nuestras necesidades. Lo que necesitas en tu interior espiritual no lo encuentras en ningún lugar. Si puedes encontrarme un lugar donde encuentres amor o justicia en la tierra, házmelo saber. Iré a ese lugar para tomarlo también. No sabía cómo hacer de Dios mi fuente de amor. Estaba totalmente desconcertado. Sin embargo, simplemente oré por ello y oré de manera constante para que Dios me revelara cómo podría ser mi fuente de amor. Porque estaba tan enfermo, mi mente estaba nublada la mayoría del tiempo. Estaba débil, leía cosas que eran fáciles de asimilar para mí, y así leí las promesas de la Biblia, particularmente las que hablan sobre la salud, cómo Dios es quien nos sana. Y no pienso que alguna vez los hubiera aplicado verdaderamente a mí mismo, pero ahora conozco a Dios. A medida que continuaba rezando constantemente, me ayudó a creer sinceramente que estos eran para mí. Tener un amor divino por alguien. Bueno, era mi ex esposo. En ese momento no estábamos juntos y no había comunicación entre nosotros. Sin embargo, comprendí profundamente en mi corazón que debía cultivar pensamientos llenos de amor, que podía recibir el amor que Dios me había otorgado y reflexionar con cariño hacia Él, sin albergar resentimientos ni expectativas. Era un amor que ofrecía generosamente, pero no aguardaba nada a cambio. Mientras oraba con fervor para que Dios me diera amor divino por Él, Dios me ofreció muchas ideas para mostrarme las razones de sus acciones. Empecé a sentir una compasión real por Él en lugar de tener expectativas y a entender su incapacidad para amarme. Porque sin recibir el amor divino de Dios, ¿cómo podría alguien ofrecer un amor que sea auténtico y verdadero? ¿Cómo puede una persona resolver sus problemas si no tiene conocimiento de cómo hacerlo? Es realmente sencillo tener pensamientos y actitudes llenas de amor hacia aquellos que son amables contigo, que expresan palabras agradables, que te hacen sentir verdaderamente importante y así sucesivamente. Sin embargo, cuando se trata de individuos que no son tan amables, que te hacen cosas desagradables, descubrimos que hay algo y observamos que hay algo en la naturaleza humana que va en contra quienes no son amables con nosotros. Esto es lo que llamamos el error mental, que nos hace pensar que otros deben hacer algo para satisfacer mis necesidades. Y cuando nos encontramos con la realidad de que no todas las personas están dispuestas a hacer eso, entonces inevitablemente entramos en conflictos. Luego de los conflictos llegan las enfermedades. Tengo que decir que en 2 meses estaba casi completamente mejor. Observé al especialista y él extrajo los resultados de los análisis de sangre en su computadora. Los marcadores inflamatorios, que son indicadores de la enfermedad, disminuyeron de estar extremadamente altos a casi normales. En ese momento el doctor preguntó cómo se llamaba ese médico. ¿Es él un doctor? De repente se mostró sumamente interesado. Y dije, bueno, mi rodilla aún está algo rígida. Él respondió, no te preocupes, puedes doblarla mejor que yo. Y de esa manera, desde ese punto, seguí mejorando progresivamente a medida que comprendía más. Y eso fue hace 12 años. Los médicos me hicieron un seguimiento durante 6 años. Considero que probablemente pensaron que era simplemente una remisión temporal y que eventualmente volvería a enfermarme. Y así continué teniendo citas con el médico, no tan frecuentemente, pero no estaban haciendo nada por mí, no estaba tomando ninguna medicación. Solo me veían y veían que estaba bien. Y luego, un día estaba en el trabajo, olvidé mi cita. Llamé y dije, lo siento, olvidé mi cita. Ellos respondieron, no te preocupes, no hacemos nada por ti. Te daremos de baja de nuestros registros. Y ahora estoy totalmente bien.
Con la artritis psoriásica se genera una deformación de las articulaciones de manera bastante rápida. Es más agresiva que la artritis reumatoide. Tengo algunas articulaciones con leve deformación, pero ya no hay inflamación ni signos de proceso patológico. Y tengo la capacidad de caminar, correr, agacharme, estirarme y realizar todo lo que requiero. O simplemente la fe de la. Corazón humano. Solo el corazón humano va en contra de la forma en que la naturaleza funciona. En el corazón humano deseamos todas las cosas maravillosas para uno mismo. No lo anhelamos para el bienestar de los demás, sino para nuestra propia satisfacción personal. Nos involucramos en relaciones con otras personas para acumular amor, sin darnos cuenta de que eso es algo imposible de lograr. Cuando te he respetado con mi respeto, espero que me respetes de vuelta. Y cuando te he amado con mi amor, espero que me ames de vuelta. Lo cual también muestra la dependencia espiritual. Solo podemos depender de Dios automáticamente o depender de humanos y animales automáticamente. Por lo tanto, existen dos maneras distintas en las que puedes observar cómo funcionan las cosas en general. Y una de esas maneras es que puedes ofrecer algo con el propósito de obtener algo a cambio, o puedes tomar algo o recibir algo para posteriormente dar algo. Debemos hacernos la pregunta de qué viene primero y qué viene después. ¿Es el tomar o recibir lo que viene primero o es el dar lo que viene primero? Todo aquello que opera en la naturaleza lo hace conforme a ciertas leyes establecidas. Sí, lo mismo sucede con nuestros cuerpos. La ley de la termodinámica se manifiesta en todo. 4 principios fundamentales de la termodinámica establecen que todo lo que opera requiere energía. La energía debe venir del exterior. Nunca puede provenir del interior, sino siempre del exterior. El elemento que está operando puede almacenar la energía durante un cierto periodo de tiempo, pero posteriormente debe liberarla. Es necesario que sea liberada. Por ejemplo, en un coche, primero tomas combustible. Antes de usarlo, necesitas electricidad de la batería. Antes de usar esa electricidad, hay un árbol que crece bien. Primero, debe absorber del suelo y de los nutrientes en el agua. También es esencial que absorba la luz solar antes de crecer y producir algo, como dar fruto, liberar oxígeno, etc. Así que el dar viene de forma natural. Si comes, naturalmente vas a dar los subproductos de lo que comiste. Si bebes, naturalmente vas a dar los subproductos de lo que bebiste. Según la ley de causa y efecto que observamos en la naturaleza, y regula cada componente dentro de la naturaleza, observamos que el propósito de cada uno de ellos es dar. Al observar ese principio en la naturaleza, percibimos que también somos parte integral de ella. Así, notamos que dicho principio actúa en nosotros y en los humanos igualmente. Y ese principio se trasladará no solo desde la perspectiva de un sistema biológico, sino que también se extiende a las relaciones interpersonales y otras formas en las que operamos. Y eso sí, el tomar debe ser primero. Debemos recibir algo primero antes de poder dar algo. Porque funcionamos como una manguera, como un conducto. Si el extremo de la manguera del jardín está soltando agua turbia, ¿es algo que la manguera puede cambiar? ¿O es preciso modificar la fuente? ¿Es necesario cambiar aquello que se está absorbiendo? Y de esta manera, las cosas con las que batallamos, como pensamientos negativos, adicciones, agua turbia que emana de nosotros, ira y egoísmo, y estas cosas brotan de nuestro interior. Podemos intentar evitarlo con fuerza de voluntad, ocultar ese comportamiento o guardarlo dentro, pero sigue ahí.
a menos que me conduzca a restablecer una conexión con una fuente que ofrezca el amor, la alegría y la paz, y el carácter de Dios que puede ser revelado a través de mí. Así que los pensamientos dependen al igual que cualquier otra cosa, los pensamientos dependen de dónde los estás tomando. Antes de que me convirtiera, las circunstancias difíciles serían extremadamente estresantes. Podrían realmente transformar por completo toda mi existencia. Y claro, las circunstancias aún pueden ser estresantes. Pero la diferencia es que sé que hay una solución y sé que hay algo que debo aprender que realmente son para mi bien. El estrés que siento me muestra que en realidad no estoy confiando en quien siempre vela por mí y no permitirá que nada que no sea bueno para mí entre en mi vida. De esta manera, existe una notable diferencia en la manera en que lo percibo. Puede resultar estresante en el instante, durante varias semanas o incluso meses. Sin embargo, jamás alcanza el punto en el que me sentiría tan desesperado que no desearía continuar viviendo. Porque sé que hay una solución y sé que hay un propósito y confío en mi Dios. Y cuando me hallo sin confiar en Él, soy consciente de que hay algo incorrecto en mi manera de pensar, que necesito identificar y llevar ante Él, y pedirle que me ayude a proporcionarme los pensamientos adecuados. Me da su forma de pensar, una manera de reflexionar con su amor incondicional, que nunca condena a nadie por lo que hace, y tampoco me condena a mí, porque Dios jamás me ha condenado. He cometido una gran cantidad de errores en mi vida. Sin embargo, Él simplemente me dijo, ven a mí, recibe mi amor, y lo he aceptado. Jesucristo ha tomado todo tu pasado en la cruz. Y así puedo ser generoso con los demás de la misma manera en que Él está siendo generoso conmigo. Si lográramos establecer esa conexión y percibiéramos de Dios, tomando de Él la información y sus palabras que son amor, entonces seríamos de esa manera, es decir, trataría a mi prójimo de la misma forma en que Dios me trata a mí. En otras palabras, si recibo amor, entonces compartiré ese mismo amor. Si adopto la justicia, entonces me comportaré con justicia. Simplemente porque Dios me sanó de la forma de pensar que causó esa enfermedad tan terrible, no me transformé en una persona perfecta de inmediato, y conocer toda la verdad era solamente la punta del iceberg. Debajo de la superficie había mucho más. Es similar a pelar una cebolla. Existen múltiples capas de dolor y también hay capas de pensamientos equivocados, ya sabes, pensamientos engañosos que todos poseemos porque simplemente no somos seres perfectos. No comprendía que es únicamente cuando fracaso, cuando me encuentro en problemas o cuando surgen circunstancias que me revelan que todavía poseo muchos pensamientos que no son del todo agradables. No entendía que eso tenía que salir, porque esa es la única manera ahora de que puedo entregárselo a Dios. Llegué a un nuevo punto de desesperación y exclamé, Dios, debes mostrarme cómo me sanaste. Necesitas mostrarme cómo sentí esa alegría, porque no puedo seguir así. Y de repente se enfocó de manera clara y precisa en mi mente que fue en la cruz donde Dios me había curado. Y eso fue hace 12 años que Él me sanó. Pero no puedo solo ir a la cruz de hace 12 años y estar bien todos los días. La Biblia dice, o Pablo en la Biblia dice, muero cada día, cada día. Debo llevar lo que observo que emerge de mi interior hacia la cruz y transformar mi vida por la vida de Jesucristo. Cuando tengo un problema o cuando me enfermo, sé que puedo pedirle a Dios que me muestre qué me está enfermando, qué está mal en mi forma de pensar. Porque todos venimos al mundo con esta forma defectuosa de evaluar las situaciones donde simplemente las percibimos de manera incorrecta.
Mientras pueda seguir recibiendo lo que considero que es apropiado y suficiente, entonces continuaré participando de manera activa en esta relación. Sin embargo, cuando no obtengo lo que considero suficiente o no recibo nada, o si intentan quitarme mi preciado tesoro, entonces ya no me interesa mantener la relación. Deseo observar cómo puedo retirarme porque no estoy obteniendo lo que requiero para sentirme plenamente realizado. Mis relaciones personales se transformaron después de este evento porque mis expectativas hacia las personas se volvieron distintas. Y con mis hijos, ese fue el cambio más significativo, creo, porque, como bien sabe, una madre siempre desea que su hijo sea una buena persona por su propio bienestar, ya sabe. Anhelamos que alcancen logros por su propio beneficio, o eso creemos, ya sabe, que es por su bien. Sin embargo, en este momento soy capaz de no forzarlos a que realicen lo que considero que deberían llevar a cabo. Les otorgo la libertad de cometer los errores que necesitan experimentar para que puedan comprender que necesitan descubrir la misma solución que yo hallé, que no poseen el amor en ellos mismos, que otra persona no puede proporcionárselo, y eso genera una relación mucho más liberadora. Entonces, ya sabes, charlas que podrían haber sido difíciles o, ya sabes, no quieren hablar conmigo porque saben que mamá solo intentará obligarlos a hacer lo que ella quiere. Puedo escuchar su perspectiva y ellos la mía. Esa es la gran diferencia. Estamos dispuestos a escucharnos y participar en una conversación porque hay una libertad que está presente allí y es considerablemente más placentera. ¿Sabes? Solía considerar que era algo realmente terrible lo que me había sucedido, que era lo peor de toda mi existencia, lo que experimenté. Solía sentirme enfadado con Dios por aquello, pero ahora estoy verdaderamente agradecido. No sé de qué otra manera podría haber aprendido lo que conozco ahora. No creo que haya otra forma en la que podría haber adquirido este conocimiento. Me ha enseñado mucho y me ha dado una resiliencia que creo que nunca podría haber tenido de otra forma. Y así, la profunda desesperación que viví al punto de no querer seguir viviendo fue justo lo que necesitaba para sentirme tan desesperado como para buscar una solución y hallar una respuesta que me satisficiera por completo. Bueno, al principio, cuando observé reacciones físicas únicamente en las historias que el paciente me compartió sobre cómo procesaron los eventos que sucedieron en su vida, especialmente aquellos eventos negativos debido a que tienen una influencia perjudicial, descubriendo que provocan infecciones, causan hemorragias nasales, generan cáncer. Todas esas cosas, observándolas en el cuerpo, sin tener otros medios que pudieran producir esos efectos. Acepta el pensamiento. Posteriormente, debo averiguar por qué lo que un ser humano piensa está impactando su cuerpo en este momento. Debería haber aprendido eso e incluso saberlo antes, dado que el cuerpo no tiene vida por sí mismo, ya que funciona por el poder de lo que pienso. Sin embargo, resulta sorprendente que pasemos por alto lo que es más evidente. Hay estudios que dicen que aproximadamente el 90% de las visitas de las personas a su médico de atención primaria tienen algún tipo de componente psicosomático, lo que significa que hay algo que ocurre en la mente y está afectando lo que sucede en el cuerpo, ya sean dolores de cabeza que tienen, ya sea fatiga de la que sufren o cualquier otra situación. Aprendí sobre lo psicosomático, como se llama, pero lo psicosomático es un campo que no está realmente estructurado de tal manera que puedas decir, bueno, esta es la razón por la cual el cuerpo se enferma debido a una forma o un evento, porque necesitas explicar el proceso.
Y si no tienes tiempo con los pacientes, entonces solo tratas los síntomas, lo cual es un nivel superficial, y no tienes la oportunidad de profundizar en los niveles más profundos para descubrir realmente qué hay detrás de eso. ¿Cómo son tus relaciones como quiénes? ¿Sabes qué tipo de peleas has tenido con alguien? ¿Qué está pasando financieramente en tu vida? ¿Cuáles son tus principales factores de estrés? ¿Qué pérdidas has sufrido? Y así sucesivamente. No tienes tiempo para tratar esos problemas, pero son problemas reales que subyacen a mucho de lo que ves en la medicina. ¿Cómo es posible que un acontecimiento que es completamente mental, completamente intangible, sí, no físico, pueda influir en tu organismo, tus funciones corporales, tu audición, tu olfato, tu gusto, en todo? ¿Cuál es el mecanismo? Porque si no tengo el mecanismo, solo tengo una observación. Y la observación sigue siendo subjetiva. ¿Cómo es posible que algo que escuchas pueda impulsarte a saltar por la ventana o a causarte daño a ti mismo? Existe un acontecimiento, un determinado evento en la vida de un paciente. De alguna manera, guiar al paciente hacia un pensamiento de pérdida eventualmente lo llevará a desarrollar una enfermedad, sin importar el tipo de enfermedad, ya sea física o mental. Como médico, puedo observar claramente la conexión existente entre los problemas de relaciones interpersonales, las creencias personales y aquellas cuestiones que consideraríamos más espirituales, así como su impacto significativo en la salud de los pacientes a los que me dedico. No vi eso al inicio de mi carrera porque al principio no tenía tiempo para hacer preguntas, no tenía tiempo para profundizar en la vida de los pacientes. Una de las preguntas que no quieres hacerle a un paciente es ¿cómo estás realmente? Primero les preguntas ¿cómo estás? Y ellos responden estoy bien. Y luego les preguntas una segunda vez ¿cómo estás realmente? Entonces saben que no es una pregunta, no es solo un saludo. Estás realmente interesado en lo que pasa en su vida. Al hacer eso, entiendes cosas sobre ellos y sus vidas que no habrías comprendido antes. Y esa fue mi vivencia. Realizar ese tipo de preguntas en un entorno clínico, en un ambiente hospitalario, arruinará tu práctica profesional. Es realmente asombroso observar a mis pacientes a lo largo de estos años, quienes no son conscientes en absoluto de que todo lo que ocurre en su cuerpo es el resultado de sus pensamientos inconscientes. Evidentemente, estos pensamientos pueden gobernar el cuerpo correctamente o pueden destruirlo. El amor que Dios da, lo da a todos. Esa es la esencia de Dios, dar generosamente. Él es la fuente inagotable del amor y su naturaleza es amar profundamente. Él no hace distinciones y no únicamente ama a aquellos que podríamos considerar como dignos. Pero Él ama a todas las personas. Y así fue gratis para mí aceptar cuando me di cuenta de que no pierdo nada. Nunca puedo perder nada. Nunca puedo perder una inversión en una relación, ya que todo lo que ofrezco proviene de un lugar distinto. Comprendí que soy un ser creado y no la fuente de absolutamente nada. No soy una fuente de sabiduría, fuerza, poder o amor. Todo eso vino de Dios, que Él libremente. Él me sostiene en cada momento y puedo utilizarlo y transmitirlo para beneficiar a los demás. Y se volvió considerablemente más sencillo hacerlo porque ahora podía comprender que nunca fue realmente mío. Nunca fue mío, era solo algo que tomé gratis, algo que pasé gratis, y había un suministro interminable. ¿Cómo podrías objetar a eso? Sabes, es verdaderamente hermoso cuando comprendes quién es Dios y cuánto anhela satisfacer todas nuestras necesidades. No hemos sido creados por nosotros mismos, existe alguien que nos ha formado. Y eso implica que absolutamente todo lo que poseemos no me pertenece realmente, sino que pertenece al Creador. Si logramos comprender esto, cada pérdida que consideramos personal ya no será personal. Y únicamente puede ser una pérdida del Creador que me ha concedido la vida. En
algún momento habría considerado que había tantas cosas que modificaría. De hecho, sabes, a veces te despiertas por la noche y piensas, si tan solo pudieras volver atrás y cambiar esto o aquello, pero ya no pienso así. Sé que todo era necesario, que fue la providencia de Dios permitir esto para que Él pudiera salvarme, para que Él pudiera mostrarme que mi corazón necesitaba cambiar, no mis circunstancias. Sin embargo, había un problema en mi interior y Él quería ayudarme para que pudiera liberarme de eso. Por lo tanto, no hay absolutamente nada que modificaría. Soy plenamente consciente de que todo ha sido para mi propio bienestar, para conducirme a un estado de auténtica felicidad y satisfacción personal. Y realmente anhelo poder enseñar a otros lo que he aprendido. Ese es mi objetivo principal, sin importar quién sea. Porque soy consciente de que me rescató de la desesperación y la autodestrucción. No tengo idea de dónde me encontraría si no hubiera aprendido a modificar mi manera de pensar.